Atentos acá, por favor. Fuente de alimentación conectada a una resistencia, resistencia conectada en serie al inductor, inductor conectado en serie al capacitor. ¿Dónde están los componentes? Los componentes se encuentran acá. Este es el módulo RLC, ¿sí? Este es el módulo RLC, voy a poner un rato la luz. Este módulo tiene internamente tres componentes, una resistencia, inductor y capacitancia. Acá abajo dicen los valores de los componentes: 1K, 60 miliamperes y 10 nanofaradios, ¿sí? Acá los tienen todos. Bien, cada componente, si se dan cuenta, tiene sus propios terminales. Ninguno está conectado uno con otro. Ustedes tienen que conectarlos. ¿Bien? ¿Con qué? Con cables banano-banano. Ahora, debo buscar los banano-banano chiquitos. Deben estar por ahí. Si no, nos vamos a ver obligados a hacer los banano-banano largos, que no es lo ideal porque la señal que estamos metiendo no tiene tanta corriente o potencia. Bien, entonces, ¿cómo podemos conectar la resistencia con el inductor en serie? Pues fácil, ¿no? Pueden conectar este terminal con este terminal, con este terminal con este terminal, y así hacer el circuito en serie. Recuerden que este es el generador de señales, la tierra del generador de señales va conectada a la tierra todo el circuito y por ende también a la tierra del capacitor, al terminal negativo del capacitor, ¿sí? Y el osciloscopio, hay un osciloscopio de entrada y un osciloscopio de salida, ¿sí? Como ustedes ya saben hacer. Bien, entonces necesito que lo que hagan es lo siguiente: ya han generado su señal. Bien, entonces esa señal es la que entra. Bien, y quiero dos ploteos. Quiero el ploteo de la señal de entrada y la señal de salida porque tiene dos puntos de osciloscopio, ¿cierto? La misma lógica de trabajo de antes. ¿Qué es lo que tendríamos que ver? La respuesta de nuestro sistema de segundo orden, ¿ok? Vamos a entrar más a detalle del por qué la respuesta del sistema de segundo orden se ve así. Eso es en la sesión de teoría. Pero por ahora, esto es lo que más o menos tendrían que ver. Bien, la señal de entrada es la señal azul, no sé si la llegan a ver, ¿cierto? Es una amplitud de entrada de 0,5 voltios nada más. Y la salida es la señal naranja. Bien, la señal naranja corresponde a la salida de su circuito RLC. Entonces, si se dan cuenta, es un sistema que genera ciertas oscilaciones sobre picos y oscilaciones que luego eventualmente van desapareciendo porque ese circuito tiene un poco de amortiguamiento también, y lo mismo sucede al momento de bajada. Quiero que alcancen esta imagen, ¿ok? Que alcancen esta imagen en sus osciloscopios. No tienen que ser dos ciclos, solamente me interesaría en todo caso que se vea esta parte de acá, ¿sí? No tienen que verme la parte de abajo, solamente sepan que se puede ver también, pero me interesa solamente el momento del franco de subida, ¿ya? ¿Sí? Entonces necesito eso, ahora, necesito eso. Entonces lo que me falta ahora son los bananos chiquitos. Acá están, chévere, ¿ok? En este tupper de acá están los bananos pequeños, ¿ok? Son bananos pequeños. Y vamos a poderlo conectar. Por ejemplo, si yo quiero conectar en serie la resistencia con el inductor, resistencia, inductor, ¿sí? De esta manera. Luego tengo que conectar el inductor con el capacitor en serie. Entonces buscamos un cable banano que no esté destruido. Misión. Acá hay otro. Bien, inductor, capacitancia en serie, ¿sí? Y luego tenemos algunos cables que, bueno que mal están, tienen banano por un lado y pelado por el otro. Eso es bueno, porque acá podemos morder con el osciloscopio el cable generador de señales, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, un terminal de la resistencia, si observamos acá, un terminal de la resistencia va a la fuente, ¿cierto? Este terminal está libre, puedes ponerse acá y pueden morderlo, ¿sí? Y también podrían morderlo con las puntas de osciloscopio para ver la señal de entrada, ¿sí? Recuerden que los banano internamente acá tienen unos huequitos por los cuales también podrían poner estos cables acá. Atraviesa por acá, hace contacto y ya también pueden tener una sonda para la punta de osciloscopio, ¿ok? Entonces, acá hay suficientes cables, hay que buscar nomás. Son tres grupos, así que vamos a usar tres módulos. Ok, vamos a ver, hay los que están sonando. Uno para ustedes y uno para ustedes. Ya, a chambear. Quiero que vayan a hacer las cosas. Si me hacen un favor y encuentran banano largos acá, me los pueden dejar en la mesa para... Sí, esos de largos. Vayan dejándomelos acá en la mesa para que no pueden más ahí. Eso debería ser solamente de banano. Ay, qué bueno. Creo que es suficiente. Esto iría al interior sin pelazo, ¿no?
Esto iría a la fuente. Bueno, al generador, ¿no? Fuente y este va a Tierra. es como decir, así técnicamente el circuito está cerrado. Serie. Cierto. Ya, fuente, tierra y meter osciloscopios. Pero para meter el osciloscopio vamos a tener que conectar acá dos Ajá. ¿Qué? Dos cables. ¿Dos Entonces qué? hay que Dos sacar dos Dos pelados. dos pelados. Uno. O sea, no. Entonces, por favor, miremos acá un ratito. Vamos a resolver esto. Voy a llevar esta imagen un poquito acá, Paint. Bien. Nos vamos a enfocar en esta región de la subida, ¿cierto? Vamos a enfocar en esta región de la subida. O a ver, un poquito, déjenme. Quizás. Mejor. Esto de acá. A este se ve mejor, se ve más como el que ustedes tienen en sus copias. Ya. Bien, esta es más o menos la salida que ustedes tienen, ¿cierto? Bien, la entrada es azul, la salida es naranja. ¿Qué es lo que necesito que hagan? Ustedes ya saben usar los cursores, eso es bueno, ¿cierto? Ya saben usar los cursores. Lo que voy a necesitar es que me miran ciertos parámetros que vamos a entrar más a detalle en las sesiones teóricas de la siguiente sesión. El primero que vamos a medir es el que es conocido como el tiempo de subida. Bien, ustedes van a poner un cursor, digamos, van a poner un cursor justo como veníamos haciendo en el origen del flanco de subida, ¿cierto? En este instante. Bien, ahí van a poner un cursor, lo van a dejar ahí. Ese va a ser su tiempo cero, ¿sí? Eso ya saben, ese va a ser su tiempo cero. Bien, y lo que van a hacer es medir el instante de tiempo en el cual por primera vez la salida del sistema, en otras palabras la señal verde, cruza por el valor de voltaje final. ¿Se dan cuenta? Esta intersección de acá entre la señal de entrada y la primera vez que la señal cruza, porque cruza varias veces, ¿no? Cruza acá, cruza acá, cruza acá, cruza acá. Bien. No me interesa el resto de cruces, me interesa solamente el primer cruce, este de acá. ¿Sí? Bien. Con el otro cursor van a medir eso. Bien, la distancia en tiempo. Entonces, esta distancia de acá, esta medida de tiempo de acá, la vamos a conocer como el tiempo de subida o T sub S. Bien, ustedes lo tienen que medir con dos cursores. Eso se puede hacer fácilmente, ¿verdad? Luego, con otro cursor van a medir lo que es conocido como el tiempo de pico. O sea, bueno, este cursor, el morado, lo dejan ahí, ¿cierto? Lo dejan ahí. Miden el tiempo de subida. Luego miden el tiempo de pico. ¿Qué es el tiempo de pico? Pues el momento en el cual la salida del sistema alcanza su pico máximo. ¿Lo ven ahí? ¿Cierto? Entonces eso sería con una diferencia de tiempo entre lo que es el cursor moradito, ¿cierto? El cursor morado y el instante en el cual sucede este pico de acá. Entonces acá. Y es este delta de t, ¿cierto? Es esta variación de tiempo, ¿sí? También van a medirme el voltaje pico, ¿bien? Entonces de acá también extraen el voltaje de ese pico. Porque ustedes ya lo saben, ¿cierto? Con el cursor en modo, hay tiempo, voltaje y el otro es track, ¿no? Con el cursor en modo track pueden ver el momento del tiempo, el segundo cursor y también la amplitud de la señal. Entonces asegúrense, obviamente, que el cursor esté del color de la señal de salida, ¿sí? El cursor esté del color de la señal de salida. Si su salida es de color amarillo, entonces pongan que el cursor esté trabajando con ese canal amarillo. Bien, y miren el voltaje de pico. Bien, es obvio que si esto es 5 voltios, pues el voltaje de pico es otro valor. Yo qué sé, será 6.5, 7, ustedes lo van a ver. ¿Sí? Bien. Y por último, el último parámetro que quiero que midan es bien a la derecha, no, el penúltimo parámetro que quiero que midan es bien a la derecha, midan el voltaje final. Lo mismo que antes, ¿se acuerdan? El voltaje final, bien a la derecha quiero que midan el voltaje final. Y el último que me interesa es de que ustedes pueden ver en estas oscilaciones una señal senoidal que va decayendo en amplitud a medida que pasa el tiempo, ¿cierto? Pero no deja de ser una señal senoidal. Si ustedes se dan cuenta, el periodo de dicha señal comienza, digamos, en este punto de acá
y acá termina, ¿cierto? Y la siguiente senoidal comienza acá y acá termina. Un periodo, tercer periodo, cuarto periodo. Entonces, primero, segundo, tercero, cuarto. Bien, quiero que me midan la frecuencia de estas oscilaciones. ¿Cómo pueden medir la frecuencia de estas oscilaciones? Fácil, ¿cierto? Pueden poner, digamos, un cursor acá y otro cursor acá, ¿cierto? Y la diferencia de tiempo entre ambos sería el periodo de la señal senoidal, ¿cierto? Anotan ese periodo y la inversa es la frecuencia en Hertz. Bien, entonces vamos a ponerlo acá. En realidad ustedes podrían medir el periodo también colocando un cursor acá y un cursor acá. Saben que el periodo de una señal senoidal se puede medir entre la diferencia de un pico y el siguiente pico, ¿cierto? O la diferencia entre el cruce por 0 y el siguiente cruce por 0. Este sería en esencia el cruce por 0, ¿cierto? O sería el cruce por 5. En todo caso, enfoquémonos en medir la diferencia de tiempo entre picos. Ustedes eligen el pico que quieran, ¿ok? Si son picos de arriba, picos de abajo. En todo caso, yo voy a escoger estos dos de acá, ¿ok? Por conveniencia, vamos a decir de que luego, para terminar, ya vamos a mover los cursores. Vamos a colocar un cursor acá, vamos a colocar un cursor acá, ¿cierto? Y este de acá sería el periodo de la señal, el periodo de la señal, ¿cierto? De la respuesta del sistema. Y esto sería igual a 1 sobre la frecuencia del sistema en Hertz. Bien, entonces quiero que me obtengan todos estos parámetros. Bien, vamos para acá. El primero, colocan el cursor, como lo estoy poniendo acá morado, justo al inicio del blanco de subida. Colocan el otro cursor de tal manera que obtengan el instante del tiempo en el cual la salida del sistema cruza por primera vez los 5 voltios o el valor final, ¿sí? Entonces, este sería el delta de S o el tiempo subida, de su vez, ¿sí? Luego hacen lo mismo, pero con el tiempo de pico. Colocan este cursor, lo colocan acá arribita, ¿cierto? Acá arribita, y miden la diferencia de tiempo entre el instante cero y el momento en el cual el sistema alcanzó ese tiempo de pico, ¿ya? Después de eso miden el voltaje pico. El voltaje pico, también ahí pueden medir el voltaje. Luego bien a la derecha miden el voltaje final, ¿sí? Bien a la derecha miden el voltaje final. Casi antes de que la señal caiga, ¿sí? Porque la señal sube y cae, ¿cierto? Un poco antes de que la señal caiga, miden el voltaje final. Y por último, ya como van a comenzar a mover los cursores, miden el periodo de las oscilaciones de la respuesta de este sistema de segundo orden. ¿Sí? Este es un T, este es un T, este es el T periodo, es el periodo de la respuesta del sistema, y su frecuencia la podemos obtener mediante la inversa, ¿cierto?, de dicho valor. ¿Ya? Vamos, entonces ya con eso terminamos. Ya, Igual, vamos a pasar. Y ahorita